Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos muy contentos porque seguimos hablando de la historia de Abraham. La historia de Abraham es una historia muy interesante, es una historia de pruebas, es una historia de fe, es una historia donde se logran objetivos de Dios, también donde uno como humano comete errores. Hemos estado hablando de Abraham durante este mes. Hemos descubierto nosotros que Abraham era una persona de fe, pero también era humano, como hemos dicho, y cometía errores. Él acepta la invitación de Dios de dejar su ciudad, la moderna ciudad de donde vivía, y entonces se dirige él hacia la tierra que Dios le había prometido. Por supuesto que las épocas eran diferentes. En esa época Abraham tenía que salir con todo, con su dinero, con sus animales, en una época cuando no había tarjetas de crédito, no había lugares cómodos, así que se fue a vivir a una tierra que Dios le iba a dejar. En el camino él mostraba que adoraba a Dios, a diferencia de los otros pueblos. Veían que Abraham adoraba a Dios sin usar ningún ídolo. Entre otros ejemplos, no había en sus sacrificios, no había violencia, no había sacrificios humanos. Él, donde llegaba, demostraba que Dios era amor y, por supuesto, también cometió errores, porque en varias oportunidades él dijo mentiras e inclusive él andaba desesperado con Sara porque el tiempo iba pasando y no había tenido hijos. Él tenía 100 años y Sara 90 y no habían tenido hijos aún. Así que él un día decide adoptar un siervo como su esclavo, como su hijo, y Dios le dije que no. Me dice que no, que él iba a tener un hijo con Sara y que tenía que esperar. Luego desesperado, sin consultar a Dios, él tiene un hijo con la sierva que Sara le había dado, una egipcia llamada Agar, y esto no solamente provocó problemas para la familia, sino hasta el día de hoy. Pero vamos a ver nosotros el título de la lección de hoy, hermanos en pelea, hermanos en disputa. O sea, supuestamente era entre Isaac e Ismael, porque ambos eran los únicos niños que eran de la familia de Abraham, porque los otros que estaban ahí eran esclavos. Estamos nosotros hablando de hermanos en disputa. Dice, Dios nos ayuda a tener una actitud amable en circunstancias difíciles. El versículo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Posiblemente si tú ves las noticias durante los últimos 100 años, si buscas noticias vas a encontrar que hay muchos problemas en el Oriente Medio, entre Israel y Palestina y los árabes, hay una pelea, ¿no? La gente del Oriente Medio ha estado peleando por mucho tiempo y esto no es un conflicto. Para ser más exactos, esto tiene miles de años. La mayor parte de este conflicto se remonta a la historia de dos niños que vamos a ver hoy día. Uno era el hijo prometido, que era Isaac, que vienen a ser los judíos, y la otra era el hijo de la sierva de Agar, que viene a ser los descendientes de los árabes. Así que esta pelea ha existido de los tiempos antiguos, pero hasta el día de hoy, el conflicto que existe entre Israel y los vecinos que tiene a su alrededor deriva de este problema. Bueno, en la familia tenía problemas. Sara era estéril, así que buscó una alternativa, una costumbre que había en aquella época, una costumbre que había dado tranquilidad a muchas personas, pero no era el plan de Dios. Tú puedes buscar muchas soluciones que aparentemente te van a dar una alegría, pero no es lo que Dios quiere. Así que Sara le dice, mira, la costumbre es que si yo no puedo tener un hijo, tú puedes tener un hijo con mi sierva. Y Abraham aceptó, ¿no? Pero no consultaron a Dios. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nace. eh, Habíamos visto la semana pasada que Sara se ríe cuando Dios le dice el próximo año Sara va a tener un bebé. Y Sara tenía 90 y era una mujer muy anciana. Y ella se ríe y efectivamente un año después Sara tiene un hijo a los 90 años y por supuesto Abraham tenía 100 años. Por supuesto que Sara necesitaba la ayuda de sus siervos para que le ayudaran a criar un bebé. Ella no tenía una experiencia, así que ella fue criada así. Pero
cuando nace el niño, eh, eh, hubo una fiesta en la familia y resulta que Agar vio al hijo de Sara y se burló del niño. Y no solamente eso, también Ismael se burlaba de su hermano y Sara no le gustó. Ahora, los padres son maestros de los hijos y cualquier acción que ellos realicen van a ser imitados, para bien o para mal. Así que la sierva se burló de Isaac y por lo tanto también se burló de Sara. Ahora, si tú ves quién era Agar, Agar era una sierva, ella no tenía palabras ante sus amos porque era una esclava. Ella había sido usada para dar un hijo, ¿no? Era egipcia, a diferencia ella venía de un pueblo que adoraba ídolos, había aprendido de Dios, era una mujer. En la época bíblica, en ese tiempo las mujeres no tenían posición ni valor dentro de su pueblo. Aparte, era una concubina, quiere decir que no era la esposa legítima, y por lo tanto también ella estaba embarazada, había salido embarazada de Abraham, y eso le hizo sentir a ella superior a Eva. Eran personas opuestas, por supuesto, porque Sara era hermosa, dice la Biblia. La Biblia no dice si Agar era hermosa, lo que sí dice que Agar ella podía tener un bebé, Sara no podía, Sara era estéril, no podía tener hijos, entonces por lo tanto eh, había un problema en la familia, un problema ya no era ahora entre las esposas, sino entre los hijos, porque Ismael le correspondía legalmente toda la herencia del padre, pero Dios tenía otro plan. Dios amaba a Ismael como amaba a Isaac, pero Dios había prometido que Ismael iba a ser otro pueblo. Tristemente fue el pueblo que más lucha le dio al pueblo judío, ¿no? Así que Sara tiene miedo de que algo le ocurra a su hijo y entonces le dice a Abraham, bota de la casa o echa del campamento a Agar y a su hijo. Ahora, ponte a pensar tú como padre. Si tú fueras un padre y tuvieras dos hijos con dos diferentes esposas, ¿cómo te sentirías si tu esposa te dice, esa esclava y ese hijo tienen que salir de aquí? La Biblia tiene historias muy interesantes. Y por supuesto que Abraham quería a Ismael porque era su hijo también. Aunque no, el problema no estaba en Ismael, el problema no estaba en Agar, el problema no estaba en ellos, el problema estaba que ellos habían tomado una decisión sin consultar a Dios. Cuando tú tomas decisiones que no son las correctas, entonces tú te metes en un problema. Todas las cosas, las decisiones traen consecuencias. Así que esto fue algo terrible, fue algo que realmente no fue una cosa fácil, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros, la historia de Agar y Abraham es un caso de que cuando tú quieres hacer una cosa, aunque te parezca que es correcto, pero no es lo que Dios quiere, te meten problemas, porque de hecho los problemas siguieron hasta el tiempo de hoy, como te hemos dicho, los problemas que tienen los judíos con los árabes y toda esa pelea que tienen por allá es producto de esta historia. Así que definitivamente eh, las cosas fueron así y se tuvo que Abraham eh, enviar lejos a Ismael y Agar fuera para que pudieran ser una familia feliz, ¿verdad? En realidad creo que nunca ellos llegarían a ser una familia completa, porque de hecho muchas veces Ismael tuvo que venir a ver a su padre y la Biblia dice que la última vez que todos hermanos se vieron fue cuando su padre murió y lo tuvieron que enterrar, ¿no? Como te dije, realmente a veces de qué manera tu falta de fe en las promesas de Dios te pueden provocar algún dolor. A lo mejor tú dices, bueno, voy a abrir mi negocio en sábado y todo lo que gane el sábado lo voy a dar a la iglesia.
o qué decisión tú tomas si tú decides, por ejemplo, usar drogas o usar un medicamento que destruya tu organismo. Y aunque parezca que es lo correcto, tomar ese medicamento o tomar esa droga, te estás metiendo en un problema grande, ¿no? ¿Cómo puedes aprender de estos errores a creer en Dios, no importa lo que suceda? ¿Qué lecciones puedes hacer para confiar en las promesas de Dios? Abraham y Sara estaban desesperados, ellos querían un hijo, el tiempo iba pasando, pero Dios actuó en el momento preciso, ¿cierto? Y en ese momento preciso nosotros vemos que realmente sucedieron problemas, ¿no? Fue triste para Abraham decirle a Agar y a Ismael que se fueran. Había estado con él 10 años y era el padre, ¿no es cierto? Sara defendía sus derechos, pero tuvieron que separarse para que hubiera armonía en esta historia. La Biblia nos dice que Agar fue 2 veces despedida. La primera fue cuando ella recibió una reprensión de Sara cuando estaba embarazada y Dios se le aparece. Y es la primera historia cuando una sirvienta se le aparece Dios y le dice a Agar, sierva de Sara, ¿no? O sea, le reconocía su condición de ser una esclava y ella la segunda vez tuvo que irse y esta vez al irse se tuvo que ir lejos, pero Dios prometió cuidar a Ismael y hacer de él también una gran nación. Ahora, Sara era dominante, su personalidad era fuerte y sabía que ella era, ahora que había nacido Isaac, se había producido un enfrentamiento en su familia. A veces es duro, pero cuando tú has cometido un error, las consecuencias se pagan. Lo que tú hagas trae siempre una consecuencia. Si tú comes una comida que te provoca alergia, si la comes, trae la consecuencia. Te va a dar una alergia. Si tú te casas con alguien que no es de la iglesia, eso trae una consecuencia. Si tú haces un negocio malo, tú vas a tener una consecuencia. Si tú eliges malos amigos, sabiendo que tienes que elegir buenos amigos, tú vas a tener una consecuencia. Así que la despedida de esta familia debió ser muy dura para Abraham, ¿no? Pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por tu hijo y por la esclava, haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia va a ser por medio de Isaac. Así que automáticamente le dio un cántaro de agua y pan para que el muchacho se fuera, ¿no? Por supuesto, no dice la Biblia si le dio dinero o si tenían posesiones. Lo que se dice es que se tuvo que ir y ella tuvo que aceptar el irse. Por supuesto que Agar lo provocó, porque Agar se burlaba de Isaac. Y la burla no está en los planes de Dios, ¿no? Ahora, pregúntate, ¿qué situaciones se presentan en nuestra realidad social, política, cultural, educativa, que tiene que ver en un enfrentamiento entre mujer a mujer, ¿no? Hay situaciones. ¿Quién es la que tiene más derechos hoy día? Yo he crecido en la iglesia y he visto hermanas que ellas no podían tener hijos y los esposos buscaron otras mujeres para tener los hijos que ellos querían. Y lo tomaban ya como una alternativa que aunque no era lo correcto, y eso traía problemas, ¿verdad? Recuerdo mucho esos casos, ¿no? ¿Qué experiencia de vida nos hace sentir que estamos esclavizados y deseamos tener anhelos de libertad, como el caso de Agar? Agar quería ser libre, pero ella no vio que al tener el hijo de Ismael ya era una persona libre, pero era tratada como una esclava. Eso, el hecho de tener un hijo, no estaban interesados en ella como mujer, estaban interesados en el hijo que podía darle, ¿no? En los textos que vemos claramente que Dios opta por los excluidos, ¿no? ¿Cómo asumo yo esa opinión en mi vida y en la iglesia? Por supuesto que a Dios le importaba Agar. Dios no está de acuerdo con la esclavitud, pero esa era la situación de ella, era una esclava, y Dios la busca a ella y le dice que tiene que ser obediente a Sara y que tiene que hacer las cosas que ella le dice. Porque ya Dios tuvo que cambiar los planes, ¿no? Dios no iba a cambiar los planes tampoco.
Dios había dicho que el hijo que iba a tener Sara con Abraham iba a ser el heredero, el padre de los judíos, de lo cual Jesús iba a nacer. Así que Dios no iba a cambiar sus planes, pero las consecuencias las tuvo que pagar Abraham. Porque si, como te digo, toda decisión que tú tomes en contra de lo que Dios dice, trae una consecuencia. Porque Abraham nunca más volvió a ver a su hijo como lo veía antes. Lo veía que de vez en cuando quizás. No hubo más relaciones entre Agar y Abraham. Eh, Se separaron, ¿no? Y tristemente el problema lo originó Abraham, ¿no? ¿A qué nos interpela, cuestionar, compromete la meditación del texto de Agar a nivel personal y comunitario? Cómo tú tratas a las personas que son hijos ilícitos, ¿verdad? Todos hemos tenido una experiencia de conocer un amigo, un compañero, un hermano dentro de la iglesia que es hijo ilegítimo, ¿no? El papá tuvo una aventura con la mamá y nació él. Y esos casos nosotros lo vemos aún dentro de la iglesia. Como te digo, yo crecí en la iglesia y en una oportunidad vi a un hermano que no podía tener hijos varones y se buscó otra señora para tener hijos varones con ella porque la esposa no podía. Y él llevaba a ese niño a la iglesia. No era fácil para las hermanas de ese niño tener que presentarlo como su hermano, siendo que él era un hijo ilegítimo. Pero no es que no era el culpable el niño. En realidad era la decisión del padre que había tomado esa decisión, ¿no? Eh, los problemas empezaron, como te digo, fue una cosa difícil, fue una cosa dura. No era fácil para un padre decirle vete ya y no te quiero ver más. Pero nos muestra que uno nunca tiene que tener una falta de fe, una falta de confianza y uno no tiene que buscar alternativas humanas para realmente poder cumplir con los planes que Dios te dice. Dios responde las oraciones. Dios dice sí, Dios dice no, Dios espera un poco. Así que Abraham y Sara tenían que haber esperado un poco. Y aunque ellos esperaron casi 90 años, Dios hizo su plan a su debido tiempo. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué Dios tuvo que esperar 90 años? 90 años para que viniera el hijo prometido. Porque Abraham se tenía que instalar en Egipto, en Israel, perdón, en la tierra prometida. Tenía que, las ciudades de Sodoma y Gomorra tenían que ser destruidas. Tenía que organizarse, ¿no? No hubiera sido una vida fácil para Isaac si hubiera nacido en esas épocas de tanto enfrentamiento, cuando llegaban, hubiera sido un caos. Pero Dios lo hace en un momento cuando ya había paz en la tierra, cuando había más seguridad para Abraham. Pero como te digo yo, todas las cosas que uno hace trae consecuencias. En este caso, Abraham y Sara no confiaron en Dios, no consultaron con Dios. Él tuvo un hijo con una esclava y aunque fue lindo tener al niño, al final trajo más problemas de los que tenía, porque Agar se rebeló. Fuera que se mostraba que era una mujer que se rebelaba contra Dios, ahora también cuando nace Isaac se burla de Dios. Y se burla de Isaac, porque en realidad Agar se burló de Dios como este niño tan chiquito, una madre tan vieja va a ser el Dios cuando tiene aquí un muchacho más grande y una madre más joven. Pero lo triste es que Sara, al ver que se burlaban de su hijo, le dice, bótala, échala, sácala fuera de nuestro hogar. Y ella misma que le había ofrecido a Abraham, a Agar, ahora mismo, ella misma estaba pidiendo que lo echara. Y Dios tuvo que decirle, hazle caso a Sara porque los problemas, las peleas iban a hacerlo, ¿no? Eh, es triste, ¿verdad? Pero a veces la Biblia tiene historias que te enseñan que cuando las cosas no te están saliendo como tú quieres, pero tú confías en la promesa de Dios,
No intentes romper las reglas de lo correcto para hacer algo incorrecto. Abraham quería tener un hijo. Ok, ¿qué hace la gente afuera en el mundo? A veces uno trae las cosas del mundo aquí a la iglesia. O en la fiesta en el mundo hacen fiesta de 15 años. O vamos a hacer una fiesta de 15 años, pero adventista. Le cambiamos el cambio, ¿no? O el mundo celebra Halloween. Nosotros podemos hacer un disfraz de personaje de la Biblia con los niños de la iglesia, pero viene a ser lo mismo. Entonces traemos cosas de afuera, dentro de nuestro, no solamente de la iglesia, en tu propia casa, ¿no? O pues, ellos hacen esto, nosotros podemos hacerlo así, pero en una forma bíblica. Y eso no es correcto. Tenemos que hacer las cosas unos con otros. Dice el versículo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos que aceptar que estamos viviendo, ¿no? Abraham y Sara no consultaron con Dios. Y hasta el día de hoy estas consecuencias se pagan. Por eso es que las peleas entre judíos y todos los árabes es una prueba de que no se arreglaron las situaciones. La Biblia tiene historias maravillosas y la historia de Abraham es una historia impactante que nos muestra que nosotros tenemos que ver los éxitos y los fracasos de los personajes de la Biblia. A pesar de todo, Dios amaba a Abraham, Abraham amaba a Dios a pesar de sus errores, pero tenemos que a veces tomar decisiones en forma pacífica eh, para, para poder seguir adelante. Lo ideal era que Abraham comprara o quizás una casa para Agar e Ismael, pero eso no era la solución. Dios le dijo que tenía que salir de su familia y él salió y su madre lo cuidó, ¿no es cierto? Y Ismael también fue una gran nación. Que Dios nos ayude a siempre a pensar en las consecuencias. Todo lo que uno hace trae una consecuencia y tenemos que verlo nosotros desde ese punto de vista y que Dios nos ayude mucho. Sigamos estudiando porque veremos que la historia no acaba aún. Hay más que podemos descubrir nosotros en la historia de Abraham.